están? Buenas tardes, profesor. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuestro último encuentro virtual de este curso de Excel Intermedio con funcionarios del Banco de la República. Hoy es 28 de noviembre del año 2022. Y bueno, como se ha caracterizado este curso por razones de trabajo y muchas cosas, la asistencia siempre fue bastante poca. Pero bueno, tenemos que darle final. Afortunadamente las clases se graban y se comparten para que los que no puedan mirar. Entonces hoy le voy a compartir, ya tiene el archivo, señora María Aguilera. Con este archivo trabajamos la semana pasada. Claro, si me lo puedes mandar, que Ya, yo ya. la vez pasada no pude asistir. Compártenle por favor el archivo. Que entre Mándamelo otras al cosas, correo. sí. Ah, bueno. Pero un momentico para que le compartan el archivo. Con este archivo trabajamos las tablas dinámicas. Tengo entendido por lo que también pude y me quedó claro que ustedes manejan ese tema, lo manejaban ya. Las tablas dinámicas, hacen muchas cosas con eso. Entonces vimos las tablas y también vimos los gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos. A ver si me comentaba que los gráficos no los conocía. Bueno, ¿estamos listos entonces? Que no me ha llegado todavía, profesor, también me lo mandé a mi. Y dice, va, datos ventas por países. Esa es Sí, la... sí, es esta, que se llama base de datos de venta por países. Sí, Y lo que pasa tablas es que dinámicas, dice tablas no lo he dinámicas. podido descargar. Y siempre grandecito, siempre grandecito, entonces por eso quizás se demora un poco. Decíamos, esta es una base de datos que yo me inventé, donde están unas ventas por año, por países. Dentro de los países están las ciudades, ¿cierto? Están los valores de las ventas. Con este archivo también trabajamos cuando hicimos las funciones de bases de datos. Allá tenía ese otro nombre, pero es el mismo archivo. Bueno, categoría. Las categorías son, o sea, los diferentes tipos de mercancías que se venden. Que si son computadores, que si son lavadoras, que si son televisores, varias líneas, por así decirlo. Categorías o líneas. Y las formas de pago. Las formas de pago que si era con tarjeta débito, crédito, de contado, crédito directo. Antes de iniciar con lo que vamos a hacer una tabla dinámica como para repasar. Eh, Decíamos que para las tablas dinámicas son muy sencillas, ya que son unas herramientas muy poderosas. Entonces, como la tabla dinámica resume prácticamente la mayoría de las herramientas de Excel, porque la tabla dinámica tiene filtros, la tabla dinámica aplica subtotales, aplica ordenamiento, entonces es muy poderosa por ese lado. Bueno, para las tablas dinámicas se dice insertar y tabla dinámica. Sí, ella automáticamente marca la base de datos. Si la base de datos está buena y no tiene ninguna línea en blanco, ella marca sola. Siempre va a preguntar que si la queremos en una nueva hoja de cálculo, esa es la opción predeterminada, o si la queremos en una hoja de cálculo existente. Normalmente yo siempre digo que abra una hoja nueva. Bueno, y decimos aceptar. Cuando decimos aceptar, entonces nos trae esto para que hagamos el diseño. Para que hagamos el diseño, ¿cierto? Porque uno es el que tiene que indicarle cómo la quiere. A esta columna de valores siempre va a ir el, el campo que contenga números. En este caso, las ventas. Siempre va a ir ahí
y inicialmente dice suma. Ahí ya lo que nos sacó fue el total de las ventas. Ahí está. Pero resulta que nosotros podemos querer que vamos a hacer nuestra tabla dinámica, por ejemplo, por países. Yo puedo traer los países, por ejemplo, a las filas. Entonces ya me salió, mire, todas las ventas, ahora sí el total por países. Y por columnas yo podría coger la ciudad. Entonces fíjate cómo ahora ya está por países, pero entonces están cada una de las ciudades que en este caso corresponden a cada uno de los países. ¿Sí? Y podría decir que quiero filtrar por año. Filtrar, aquí dice filtros. Yo podría aplicar un filtro por año. Esa es una base de datos. Es una tabla dinámica. Vamos a cambiar para que quizás se vea mejor. La ciudad la voy a pasar para acá, para el país. Ahí está. Y vamos a pasar el país para las columnas. ¿Sí? Ya es otro diseño. Entonces, como son más ciudades, pasé las ciudades para las filas. Ahora tengo las ciudades acá y los países en las columnas. Ahí ya tengo, esto es una tabla dinámica. Y puedo filtrar por año, en el sentido que yo podría querer en algún momento de pronto tener a ventas de un año específico y no de todo. ¿Sí? Por ejemplo, yo le podría decir que quiero las ventas del 2018. ¿Sí? Aceptar, ya tengo ese dato acá. Y también puedo filtrar tanto por países como por ciudades, en caso tal de que quiera algún país en específico. Miren, aquí están todos los países y yo podría decir que quiero la venta nada más de Colombia y Venezuela, por decir algo. Aceptar. Entonces, fíjense cómo automáticamente me filtra y me deja solamente esos dos países. Eso está claro. Ustedes tengo entendido que son expertos en esto, ¿cierto? Hasta ahora eso sí ya lo usamos con frecuencia. Sí, Sí, eso me comentaba. Entonces, bueno, también puede hacer gráficos. Les decía que también uno puede hacer gráficos dinámicos. Y la opción de insertar, entonces aquí están los gráficos y aquí al lado está el gráfico dinámico. Uno puede hacer un gráfico dinámico o puede hacer gráfico dinámico y tabla dinámica al mismo tiempo. ¿Sí? Pero vamos a decir que el gráfico dinámico hace lo mismo que hace la tabla de marcar toda la base de datos. Le decimos que aceptar. Y también venimos es a diseñarlo. Que yo podía querer las ventas, siempre van a ir acá, total de las ventas, y yo podría querer que sea por países, por ejemplo. Mire, ahí está hecho el gráfico por país, ya lo tengo ahí listado. ¿Y qué es lo bueno de los gráficos dinámicos? Que uno puede filtrar, el gráfico tiene filtro, mire. Ahí podría uno filtrar por los países, el país que uno quisiera. ¿Sí? Y ahora les dije que lo quiero por países, pero lo quiero por categorías. Entonces fíjense cómo cada país ahora me tiene los gráficos por ejemplo, este aquí es por los computadores, este son electrodomésticos, lavadoras y así. E igual, entonces yo también podría filtrar. Yo en un momento dado yo podría decir que quiero no todas las categorías, sino algunas de ellas. ¿Sí? Fíjate. Hice el gráfico ahora, pero de los computadores y las lavadoras. Por países. ¿Está claro? Y aquí también, entonces, estos gráficos tienen filtros. El mismo gráfico tiene filtros. Yo podría no querer todos los países, sino uno o varios, algunos que yo quiera especialmente. Ahí dejé nada más 3. ¿Sí? Colombia, México y Venezuela. Ahí entonces, aquí me está representando la información, pero ya no de manera numérica, está en la parte de arriba, porque está la tabla, está la base de datos. Esta es la tabla de datos. Pero abajo está el gráfico.
Ustedes saben que los gráficos siempre son más dicientes, por así decirlo. O sea, la información se analiza mucho más rápido. ¿Sí? Eso está comprendido, ¿cierto? Sí, esta Sí. parte de gráfico me parece útil, no la habíamos usado, que generalmente nosotros hacemos los gráficos en Excel, pero entonces organizando información de lo que queremos mostrar, pero veo que aquí se puede escoger lo que uno quiera mostrar. Sí, me parece útil, entonces. Sí, son unos gráficos más, por así decirlo, que se realizan de mejor manera y más potentes, porque son gráficos dinámicos. Ah, bueno, entonces ahí tienen eso para que. Pero entonces me gustaría que me repasara lo de los gráficos. ¿Cómo no? Se ubica uno en la base, ¿sí? Está en la base de datos en La cualquier base. sitio, en cualquier parte, eso sí. No puede estar acá afuera. No puede estar afuera, sino en la base de datos, eso sí, en cualquier parte. Y le dice insertar. Ahí están las tablas dinámicas. Gráfico La tabla dinámico. dinámica, pero vamos acá a la parte de los gráficos. Recuerda que nosotros vimos todos estos gráficos, pero no vimos el gráfico dinámico. Perfecto. Y aquí en gráfico dinámico. Y ahí uno le dice qué es lo que quiere. Sí, le da clic donde dice gráfico dinámico y inmediatamente sale este cuadro que lo que hace es que marca toda la base de datos. Eso lo hace solo. Esta base de datos es grande. Tiene más de 30.000 registros. Ajá. Y le dice que la va a hacer en una nueva hoja. Fíjate que ya va abriendo siempre hojas. A mí los gráficos normales y las tablas, todo, me gusta hacerlo en hojas aparte, porque para eso es lo que tiene es hoja. ¿Sí? Entonces le dejamos aquí nueva hoja de cálculo y le decimos aceptar. Y nos trae un cuadro muy similar al de la tabla dinámica. Incluso cuando hace el gráfico, hace también la tabla. ¿Sí? Le decía que ventas siempre va a ir. Ahora, fíjate que aquí estamos diciendo que suma, pero recuerda que este campo se puede configurar, ¿verdad? Este campo se puede configurar para, si uno no quiere suma, si no cuenta, si yo quiero descontar, entonces lo puedo cambiar. Si quiero el promedio, si quiero el máximo o el mínimo, ¿sí? O sea, aquí están varias funciones, así igual como en el subtotal, ¿sí? Bueno, le vamos a decir que cuenta, ¿sí? Y entonces le vamos a decir que por categorías, ¿sí? Fíjate que aquí tengo entonces un gráfico por las categorías. Los computadores, los electrodomésticos, los televisores. Pero le vamos a decir que por países. ¿Sí? Miren, ahora lo tengo ya por país. Y puedo filtrar por año, por ejemplo. O sea, el gráfico puede tener, además que ya tiene unos filtros automáticos acá, yo le puedo colocar otro filtro. Para por si quiero el gráfico es por un año determinado. Si no lo quiero por todos los años, yo podría filtrar. Sí, dentro del mismo filtro del gráfico yo puedo filtrar. Mire, este es del año 2020. Y puedo filtrar por países y también puedo filtrar por categorías. Entonces fíjense que es un gráfico muy, se llama dinámico, muy práctico, porque los otros no tienen los filtros, no tienen filtros. ¿Sí? En cambio con este sí podemos. Y la base de datos es inmensa. Y fíjate que la tabla dinámica también me la hizo. Aquí tengo la tabla dinámica donde están contados y también tengo el gráfico dinámico. ¿Sí? Y fíjate que ellas se corresponden. Yo filtré en el gráfico y ese filtro se coloca automáticamente acá también en la base. ¿Sí? O sea, trabajan mancomunadamente. Trabajan de la mano. Pero cuando ya usted ha hecho un filtro, no deja hacer otro. Por ejemplo, si hizo el filtro del año, ya no le deja hacer filtro de categoría, ¿o sí? Sí, claro, no, funcionan por aparte. Funcionan por aparte. Mira, ahí tengo el gráfico del año
Pero yo puedo filtrar acá por categoría, ¿no? Que los gráficos están, los filtros están separados. Ah, ya vi la flechita abajo. Correcto. Sí, yo puedo coger nada más estos tres, por decir algo. Entonces, fíjate que ahora dejé que solamente quería ver los computadores, la lavadora y los televisores. E incluso puedo filtrar por países. Los países, más 3. Cada filtro funciona aparte. No, que no lo quiero de todos los países, sino de Colombia, Brasil y México, por decir algo. También. Fíjese cómo eso se combina, se mueve como usted quiera. ¿Ah? ¿Sí? Le sirve para las pollas, Mario, de fútbol. Ah, bueno. Podríamos filtrar cuáles son los que no han ganado nada. Para sacarlo de la base. Listo. Sí, ese fútbol está, ese mundial está bastante fuerte. Fíjate que hoy Brasil sufrió para ganarle a Suiza. Fue bien apretado ese partido. Ahí, esto está difícil, nadie tiene ganado nada todavía. Bueno, ¿qué tal? ¿Cierto? ¿Le pareció bien esto? Miren, acá está el gráfico. Sí, me parece una opción útil. Sí, bastante. La usamos bastante, pero no la usamos para gráficos. Fíjate tú que también se puede hacer. Sí, qué bueno. De pronto con los tipos de gráficos que uno hace, no sé. Bueno, eso está bien. Listo. Bueno, ahora le voy a explicar algo acá. En esta hoja, yo voy a abrir una hoja en blanco acá. Voy a abrir una hoja en blanco. ¿Qué puedo hacer yo? Resulta que muchas veces nosotros hacemos cosas muy repetitivamente, por decir algo. Por ejemplo, yo generalmente a veces ordenamos mucho la base de datos. Muchas veces uno la utiliza y después la quiere siempre ordenar, por decir algo. Por ejemplo, esta base de datos ahorita está desordenada, no está ordenada por años, ¿verdad? No está por años, me dice, no está ordenada por años. Y resulta que de pronto eso es algo que yo hago muy repetitivamente. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, ¿para qué? Si eso es algo que yo hago mucho, yo puedo grabar lo que se llama una macro. ¿Qué es una macro? Una macro viene a ser especie de un programa que si yo lo ejecuto y grabo la macro, ya después ella solamente se va a realizar ella sola. O sea, yo lo mando a ejecute esa opción y lo va a hacer muy rápido. ¿Sí? Queda automatizado. ¿Sí? Ustedes pónganme atención. ¿Cómo hacer macro? Vista. Si doy clic aquí en vista, entonces me sale acá, mira, aquí tengo macros, dice así. Le da clic aquí y me permite grabar macro. Pónganme atención. ¿Qué es lo que hace una macro? Una macro realmente lo que hace es que se ejecuta, después se va a ejecutar solo. Yo voy a ubicarme acá. Estoy en la hoja 5. Podría estar acá, pero ya a partir de acá. Y voy a decir grabar macro. Cuando yo le digo grabar macro, ella me pregunta por el nombre de la macro. Ahí dice macro 1, pero yo podría ponerle un nombre. Voy a ponerle ordenar. ¿Sí? A esta macro yo le voy a poner el nombre ordenar. Sí. ¿Otra? ¿Aló? 8011. ¿Aló? ¿Ah? 8011, parqueadero. Ordenar. Después dice tecla de método abreviado. Es que yo le puedo colocar una letra que funcione en combinación con la tecla control. ¿Sí? Que funcione, por ejemplo, voy a ponerle la O. Pero entonces fíjate que ya no, ya no va a quedar, ahí está diciendo cuál va a ser la combinación. Control más mayúscula más la O. O sea, quiere decir que yo de esa forma también podría ejecutar la macro. ¿Sí está claro? ¿Sí les quedó claro eso? Eso es opcional, esto no es obligatorio. Si quiere uno la coloca y si no. Ella pregunta que la macro va a funcionar en este libro. Uno le indique si es en este libro o es en otro libro. Aquí, si uno quiere, coloca una pequeña descripción. Hombre, macro que ordena la base de datos. La base de datos
de ventas por país. También. ¿Sí? Pero es como para documentarlo un poco. Y le decimos aceptar. Pónganme atención. Aceptar. Cuando yo digo aceptar, debo realizar los pasos. Como yo voy a organizar es esta base de datos que está acá. Fíjate que ya yo di clic allí. Ahora digo datos, ordenar. Hago todos los pasos. Y yo voy a ordenar la base de datos por países, por año. Vamos a organizar la base de datos por año, ¿cierto? De menor a mayor. Voy a hacerlo de mayor a menor. De mayor a menor. Y luego por país. ¿Sí? Yo quiero ordenar la base de datos así. Y digo aceptar. Listo. Fíjate cómo automáticamente se ordenó. Voy a dar clic acá. Voy de nuevo acá macro. Doy clic acá y digo detener grabación. Detener grabación. Listo. ¿Qué dice ahí? Acabo de grabar una macro. ¿Sí? Ahora cuando yo doy clic aquí, que diga ver macros, mira, ahí está la macro. Ordenar. Ordenar se llama. Bueno, pónganme atención. Yo voy a venir acá a la base de datos y para que se pueda ver que lo hace de nuevo, vamos a ordenar la base de datos de otra manera, ¿cierto? La voy a ordenar por país, por ciudad, pero no por año. O sea, la voy a ordenar de la A a la Z. ¿Sí? No, de la Z a la A, para que se desordene precisamente. Aceptar. Fíjate, desordené la base de datos. Fíjate que ahora el primer país que aparece es Venezuela. ¿Sí está claro? Pónganme atención. Acá en la hoja esta que yo tengo acá, yo aquí incluso voy a insertar y voy a insertar una forma. ¿Qué es una forma? Un dibujo. Voy a insertar un dibujito de esto, el que yo quiera. Yo puedo coger cualquiera de estos dibujos. Voy a coger este. Y voy a hacer clic sostenido para que esa forma se coloque aquí. ¿Sí? Listo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Aquí le voy a colocar macro. Nada. Y yo lo que quiero es, ahora voy a hacer clic con el botón derecho y le voy a insertar. Yo le voy a asignar una macro. Hice clic con el botón derecho y me salió esta que dice que yo le puedo asignar una macro. Cuando doy clic aquí, entonces me muestra las macros que tenemos y yo tengo que señalarle la que es ordenar, que es la que nosotros hemos hecho. ¿Sí? Aquí dice, aquí explica que macro que ordena la base de datos. Aceptar. Listo. ¿Qué dice? Que ya le asigné la macro a este botón. O sea que cuando yo dé clic aquí en este botón, la macro se va a ejecutar. La macro que acabamos de grabar. Precisamente, ¿qué queremos? Que ordene esta base de datos por año, pero por países de la A a la Z, y no de la Z a la A. Eso fue lo que pedimos a la macro. Bueno, listo. Me ubico acá, y cuando yo le doy clic, ella se va a ejecutar. Miren, ya se ejecutó. Vamos a mirar si es verdad. Miren, mi base de datos está organizada nuevamente como realmente la queríamos. O sea que si esto es algo que yo hago repetitivamente, pero que después en cualquier momento yo la desordeno por cualquier razón, de una forma muy rápida yo puedo nuevamente venir y tener mi base de datos como estaba. ¿Sí? ¿Está comprendido eso? Esta última parte de... Diga. Hay una parte que es la que usted hace que
que todavía no la he cogido, no la he captado bien, y es, usted tiene la base ordenada, entonces luego se va para la hoja nueva que se abrió, que en este caso es la 5, creo que usted tiene Sí. ahí, y acá hizo algo que tuvo que ser, que metió en un recuadro. Sí, ese es un Hasta botón. ahí, Yo le hasta ahí asigné un no botón. supe. Bueno, No, listo, no se ahí es preocupe. donde no. Voy a borrar esto, voy a borrar el botón este. Ok, ese es como un botón, perfecto. Lo que hice fue que la macro yo le coloqué un botón para tener como un switch. Porque yo le decía que yo también la podía ejecutar. Recuerda cuando, no, pero no se lo pusimos, que ella nos pedía que un método abreviado. O sea, que le colocara una letra, pero finalmente no la coloqué. ¿Sí? Entonces ya la macro la grabamos. Ahora lo que hago es que le voy a insertar un botón. Entonces yo tengo que tomar una figura, la que yo quiera. Ella coge la carita feliz, por ejemplo. La carita feliz, yo la pongo en cualquier parte. Aquí, por ejemplo. La carita feliz. ¿Cierto? Pero entonces ahora a esa figura yo le voy a hacer clic con